a continuar con este avance de las grandes medidas de transformación de la actividad económica y en particular de la actividad agropecuaria. En la anterior clase habíamos visto el Plan Bohan y ahora rápidamente vamos a pasar a la reforma agraria. Y nuevamente, para la participación de ustedes, la pregunta es, ¿cómo estaba la producción, la distribución de la tierra y la economía en su conjunto antes del 51, 52? Ya sabemos que el Plan Bohan fue implementado a partir de 1942, pero no era tan fácil, tan sencillo, que como no había ni acceso ni carreteras, entonces el proceso era largo. Pero un poco para ver qué motivó a la reforma agraria, cómo estaba la distribución de la tierra, cómo estaba el tema de producción y cómo estaba la economía, la situación del empleo, los principales indicadores, las exportaciones y los ingresos del país. A ver, ¿por quién empezamos? Adelante, voluntarios. ¿Nadie se va a animar? Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más, por favor? Sigamos con la participación. A ver. A ver, Brian. A ver, ¿quién más quiere? Brian. Damaris. ¿Cuál era la pregunta, Licen? ¿Cómo estaba, decíamos, cómo estaba la actividad agropecuaria antes del 52, en esos años previos y también la economía, cuál era la situación? Ahí tuvimos de marco una participación, él indicaba concentración, el latifundio, ampliando un poco la respuesta, a ver, adelante. Bueno, aquí en el oriente, la tierra buena, pero era más, ¿cómo se podría decir? Era rural, sin tecnología,
Todo era con mano de obra, y lo que se buscaba era impulsar, ¿no? Aquí donde había más tierra en el oriente, impulsar la economía del país. Sigamos con la participación, un poquito para ir. A ver, Daniela. Daniela, a ver, adelante, por favor. Sigamos contribuyendo con lo que acaban de decir sus compañeros. No hay Daniela. Diego. Dicen, de acuerdo, ¿no? Con la reforma agraria, ¿no? Antes de eso, como dice el compañero, ¿no? Era solamente, qué sé yo, las hectáreas de tierra pertenecían a una sola persona y con la reforma entonces como que se quiso dar parcela a cada ciudadano, digamos. Creo que el lema era la tierra para quien la trabaja, si mal no recuerdo. Entonces, con eso creo que la intención era no de que haya más tierra trabajada y que no sea solo de una sola persona, entonces que sea de varios ciudadanos, ya que cada ciudadano tenga su pequeña parcela, su pequeña propiedad, y empezar a trabajar de la forma que él convenga trabajar su tierra, digamos. Ya, gracias. Es cuestión que se animen, ¿no? A participar. A ver, vamos a ir rápidamente a entrar en tema. Y respondiendo, redondeando lo que ustedes han dicho y puntualizando, en el tema agropecuario, evidentemente dijo Marco, la tierra estaba concentrada en pocas manos, en latifundios muy grandes, latifundios que iban desde los valles hasta el altiplano, desde las partes bajas de los ríos hasta los cerros. O sea, y en ese trayecto habían comunidades, no una comunidad, sino varias comunidades. Pero también decía Marco, vivía 2/3 de la población, trabajaba en la agricultura. Sí, pero eran como tipo esclavos, un tipo, tiene un nombre especial, pero ustedes no eran dueños de la tierra la mayoría de la gente. La tierra estaba concentrada en pocas manos. Y era una agricultura ineficiente, era manual, y no era fácil o sea, las personas que vivían en las propiedades como que pagaban un alquiler por vivir ahí y a cambio de eso tenían que trabajar muy duro y también para alimentarse y mantener a su familia era a costa de trabajo. No recibían prácticamente salario. Entonces, como la mano de obra era, se puede decir, barata y cómoda, entonces no se hacía eficiente la agricultura, era deficitaria, eran los rendimientos bajos y todo eso. Así que alta concentración de tierra y la gran mayoría de la población no tenía acceso, la legislación no permitía, así era. Y era una especie de esclavitud nomás porque para trasladarse de una propiedad no era tan fácil que la gente diga que no me pagan bien, no me conviene, me voy a otro lugar. Y entonces eso funcionaba, como es complicado. En el otro escenario
se tenía en el tema económico que se seguía profundizando. Habíamos dicho en la clase anterior que el plan Bohan venía como necesidad de buscar diversificar la economía, otras fuentes de ingreso, oportunidades de empleo para la gente, porque la minería venía cayéndose. Y había más gente sin trabajo, sin saber a qué dedicarse. Y entonces, como la tierra estaba concentrada, ahí viene la primera, la medida, una de las medidas fuertes, así de fondo. Por eso es que analizamos esto, aunque sea rápidamente, que hay momentos que hay que tomar medidas de fondo en la actividad económica o en los sectores para resolver problemas que no están dejando crecer, que no están dando oportunidades y en este caso lo que hace es modificar el acceso a la tierra y permite ya que cualquier persona pueda acceder a la tierra, cualquier persona nacional. No solamente para un grupo de gente privilegiada que tenía acceso a la tierra. Entonces, ahí es lo que primero permite que haya acceso a la tierra. Segundo, libera la fuerza de trabajo. ¿Y qué es liberar? Les decía que estaba como una especie de esclavitud. La gente no tenía ni un lote, como le llamamos ahora, como es ahora, para vivir. Y donde vivía él y su familia, ahí tenía que trabajar a cambio del arrendamiento, del alquiler. Una situación muy distinta a la que tenemos ahora, nada comparable. Entonces, por un lado dice, vamos a buscar que se incremente la producción, pero para que se incremente la producción tenemos que hacer que más gente acceda a la tierra y se dedique a eso, a producir. Y también para que sea más eficiente, para que todos produzcan y se mejore la producción, ellos compitan por el mercado y de esa forma vamos a incrementar y vamos a potencializar la producción agrícola. Eso entre los puntos de partida. Luego viene, o sea, bueno, todo es un conjunto porque viene la colonización. Creo que tardó más de 10 años en consolidarse la carretera, pero Santa Cruz Cochabamba me refiero, el primer acceso, pero ya fueron pensando en que tenía que haber, porque acá la población era en esa época era poca y había bastante gente sin trabajo. Y es lo que empieza la colonización y la relocalización de los mineros. Y la relocalización y vienen a hacer las primeras colonias acá. Las primeras colonias donde ahí se empieza a distribuir la tierra. Lo mismo se hace en el valle de Cochabamba, empieza a haber colonias a distribución y todo eso. Y lo que primero, porque en su momento Cochabamba era el granero de Bolivia. Y poco a poco ha ido como que año a año va perdiendo espacio Cochabamba en el tema de aporta a la producción, porque las áreas urbanas le van ganando a las áreas agrícolas. Bueno, todos conocemos o sabemos que Cochabamba es valle, es un lugar un clima muy agradable para una infinidad de productos para producir. Sin embargo, los valles no son tan extensos, son áreas limitadas y la población sigue creciendo y las urbanizaciones siguen creciendo y van quitándole espacio a la agricultura. Pero en su momento era el granero de Bolivia, era el que más producía alimentos para todo Bolivia. Hoy, y desde hace varios años atrás, ya viene más bien empezando a reducir su superficie cultivada porque le van ganando las urbanizaciones. Así que en primera instancia, donde primero llegó la distribución fue a Cochabamba, pero acá había más tierra, más espacio y
y acá vinieron las relocalizaciones de los mineros. Y se empezó a buscar ya la forma, después de la reforma agraria, empezó a potencializar la producción. Ya habíamos dicho, el plan Bohan incluía el implementar industrias y todo lo demás. Primero, la infraestructura de acceso, luego impulsar la producción y luego la industria. Porque no podíamos impulsar la producción y dejar que la producción se eche a perder, que la gente invierta el poco capital que podían tener o conseguir y al final se pierda todo. Pues todo de acá debería ir la producción para el occidente, para todo lo que eran los centros mineros. Así que esa fue la dinámica y la medida. Fíjense que tanto el plan Bohan como la reforma vienen motivadas por temas parecidos, ¿no? En el tema económico. Seguíamos importando alimentos, dependientes de las importaciones de alimentos, no habíamos resuelto todavía para el tema de la reforma agraria. La carretera recién estaba, creo que en su etapa ya final de construcción, pero todavía no era tanto tráfico como para abastecer al otro lado del país, donde se necesitaba alimentación en las minerías y ya no se produce mucho. Así que continuaba el problema alimenticio, el problema de las importaciones de alimentos, continuaba el tema la creciente cantidad de desempleo de gente que trabajaba en las minas estaba siendo desplazada en ese momento, y la situación económica del país era bastante complicada, precaria también. Así que ese era el antecedente y por eso vienen estas medidas para continuar y para afianzar lo del plan, para que el plan Bohan se materialice. Las medidas, la planificación que se hizo el plan Bohan, con esto se consolide, dando más acceso a la tierra, acceso universal a la tierra prácticamente, liberando la fuerza de trabajo. Este tema es importante porque al liberarse la fuerza de trabajo, a partir de ahí ya la gente no se quedaba en una sola propiedad, sino que o decidía acceder a una parcela de tierra en valle o en el trópico y irse a trabajar de forma independiente, o si decidía seguir siendo trabajador empleado, ya era donde le pagaban mejor y le daban mejores condiciones, por supuesto. Ya no estaba obligado a quedarse en una propiedad en particular. Ese es el fondo de las transformaciones, y a mí me gustaría escuchar algunas consultas o algunos comentarios que puedan hacer ustedes. Que me imagino que esto lo han visto no una vez, sino varias veces más atrás en algunas otras materias. ¿Ninguna pregunta? Si no hay pregunta, vamos a pasar a la siguiente medida fuerte, que también yo sé que han leído en varias materias, que es el decreto 21060. Fíjense que no se aplicaron medidas grandes desde 1952. ¿Cuántos años pasaron? 30 años y másito hasta que se aplique otra vez unas medidas de fondo. Y vamos con la pregunta de rigor. Antes a estas medidas, ¿cómo estaba la situación económica del país? A ver, voluntarios, si no hay voluntarios, empezamos por lista. ¿Cómo era la situación económica el año 80, cerca del 82, 83?
84, previo a la aplicación de esta gran medida. De este paquete de medidas, en realidad es una norma, pero es un paquete de medidas. Fue un periodo de gobierno, más que todo de militares, durante esa época, donde en 1982 fue donde asumió el nuevo presidente y se decretó el decreto 21060, donde fue el nacimiento más que todo de la democracia. En Bolivia existía, ya venía con graves problemas de inflación y ese gobierno fue el que sufrió más que todo. Luego fueron implementando nuevas políticas para poder sobresalir de ese problema. A ver, sigamos aportando. ¿Alguien más? Bien, a ver, sigamos con las opiniones. La pregunta es describir cómo estaba la situación económica previa al 21060. Una opinión más, unas dos más. A ver, vamos a ver. Harold. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. A ver, adelante. Bueno, acoplando a lo que decían mis compañeros, en estos tiempos se vivían los gobiernos militares donde se presentaban mayores casos de corrupción. En ese momento, aparte de que los gobiernos no eran estables, presentaban mucho golpe de Estado, y lo cual no podía formar alguna planeación económica que pueda pensar en el futuro. Ok, a ver, Laura. A ver, completando con lo que decían mis compañeros, en ese tiempo también
inflación, ¿no? Subió y los precios aumentaron enormemente, como que unas 625 veces mayor. También fue que no había el financiamiento externo. Y no recuerdo más, Lisa. Ok, a ver. Dicen, fue en el gobierno de Víctor Paz del Sol, el famoso lema que decía Bolivia se nos muere, porque la época minera ya estaba acabando, había una hiperinflación tal como lo dijeron, y más que todo el dinero boliviano, digamos, en ese entonces no valía, se puede decir nada, y por eso es que promulgó el 21060. Ah, claro, eso fue para justificar la aplicación o la promulgación del decreto 21060. A Sí, ver, Lisa. Vamos a puntualizar algunas cosas desde más atrás. El primer gobierno de Banzer fue dictadura, después ya él volvió como presidente democrático, pero decíamos en los capítulos, en las medidas anteriores, que en Santa Cruz, por ejemplo, no había capitalistas, no había empresarios, y vino a impulsar la producción agropecuaria y tuvo que implementar, si se recuerdan, las primeras desmotadoras de algodón, los primeros ingenios arroceros, los primeros ingenios azucareros, la primera planta de aceite de soya me refiero, aceite de soya, de girasol o de algodón también, de pepita de algodón, las plantas de leche y así sucesivamente una serie de inversiones para impulsar, porque no había capitales, no había nada. Y además, luego, continuando con eso, por ejemplo, se necesitaba transporte masivo para sacar la producción, para exportar, para importar cosas, y implementó el ferrocarril en el occidente, la red occidental y la red oriental, que bueno, nunca estuvieron conectadas y hasta ahora están conectadas. Luego hicieron lo que es la línea aérea, lo que era el LAP antes, el Yoy Aéreo Boliviano que había, luego telecomunicaciones y así sucesivamente. Obviamente que tenían que seguir haciendo carreteras, perfeccionando y todo lo demás. O sea que todas eran empresas estatales, casi. Al principio, todas eran estatales. Posteriormente, después de un tiempo, van entrando recién los capitales privados, recién van apareciendo empresarios y van incursionando ya en inversiones en ingenios, en industrias aceiteras y en todo lo demás, en ingenios arroceros. Claro, ingenio arrocero, ingenio azucarero, no hay ni uno que sea del Estado en este momento. Todos son privados. Y aceiteras tampoco hay una que sea del sector público ahorita, del gobierno, todas son privadas. Y en la década de los 70, como que empezó la inestabilidad, empezó a haber, al principio mejoraron los ingresos, pero seguía la decadencia de la minería y luego se vino decadencia de los hidrocarburos y bajaron los ingresos, pero empezó a crecer la burocracia estatal, vamos a decir así, la cantidad de empleados públicos, porque a medida que implementaban empresas, tenían que contratar más gente, obviamente eran como empresas públicas, eran las que estaban en la agroindustria y en otros sectores.
Así que poco a poco se fue llenando de supernumerario. Uno de los factores que llevó a la crisis fue, o el principal fue el excesivo gasto público. El gasto público, al tener más empresas y más gente política en vez de técnica, se hizo inmanejable y los hizo deficitarias a las empresas. Y obviamente, como eran empresas públicas, no es como una empresa privada. Termina una gestión con déficit, aguantará un tiempo más, pero se va a tener que cerrar, ¿no? Porque con déficit no funciona nadie. A no ser que haya alguien que siga financiando eso. Y el sector público lo que hace es, cuando quiere que las empresas continúen, le financia el déficit para que siga funcionando. Le transfiere el recurso directo. Entonces eso seguía creciendo, no mejoraban los ingresos del Estado y bueno, tampoco se incrementaba tan rápido la actividad económica como para que genere impuestos, ingresos para el Tesoro. Y adicional a eso, que empezó a crecer, vienen los gobiernos militares, golpes de Estado, gobiernos cortos. ¿Qué tiene que ver eso con que hayamos llegado a una hiperinflación, a una crisis? Que los gobiernos entraban por golpe, eran militares, y en mucha de la época, creo, por los libros que uno lee, los gerentes de las empresas eran también militares. Los ministros eran militares en su mayoría. Claro, eran dictaduras, ¿no? Eran gobiernos militares. Entonces, subía un gobierno y estaba más preocupado de defenderse, de que no lo tumben tan rápido, estar en el cargo un buen tiempo, y eso hacía de que no se ocupen de desarrollar la producción, de incentivar la producción, de mejorar la producción, nada. O sea, no había planes, en otras palabras, no había, pero no solo no había planes, no se hacía nada por trabajar en el tema productivo, porque todo estaba enfocado en el tema político, en el tema de golpes, en el tema de manejo del tema solamente de su supervivencia del gobierno que subía, porque ya habían planes que se preparaban para tumbar. Así que ese era el antecedente. Eso hizo que lleguemos al 83 con la famosa hiperinflación, récord de inflación. Bueno, en el último tiempo ya Venezuela nos pasó con creces, ¿no? En el tema ese de inflación, niveles de devaluación y de inflación altísimos ya nos pasó. Así que por eso es lo que mencionaban ustedes, Bolivia se nos muere, era antes de medida. Y uno de los objetivos era dar seguridad, certidumbre a la gente. Por lo que uno ve, qué sé yo, hoy día recibían su sueldo y mañana no servía para mucho el sueldo. ¿De qué servía? Que le aumenten el doble, el sueldo, lo que sea, pero a la semana ya no servía porque se seguía incrementando los precios a pasos abismales y devaluándose la moneda, el dólar. Entonces, definitivamente se devaluaba el boliviano y seguía incrementando el precio del dólar y los productos subían y la plata no valía nada y la plata se seguía devaluando. Entonces, lo primero era eso. Y aquí dice libre contratación de trabajadores. Había nomás sus normas restrictivas en esa época. Y libre contratación significa el rato que uno quiera despedir o contratar libremente. Más que todo se refería al tema de que si uno ve que a un trabajador no le conviene, había mecanismos de
inmediatos de rescindir contrato y contratar otro, cosa que ahora ya no es tan fácil, o sea, hemos vuelto, digamos, a la rigidez. Antes de avanzar, hay un tema importante que puntualizar. Si ustedes han escuchado y han leído que el gobierno actual está avanzando, en el periodo anterior del gobierno actual, ya avanzó en crear una cantidad importante de empresas públicas. Y ahora siguen la misma dinámica de crear cada vez más empresas y participar más en el aporte al PIB. Así que ya no es la primera vez que vamos a estar con gran cantidad de empresas públicas en los distintos sectores. Ya hemos tenido antes en nuestra historia, y ahí está eso, ¿no? El resultado. Ahí están los resultados. No es la primera vez no es nuevo que el Estado esté participando con una cantidad interesante de empresas públicas. Con esa puntualización vemos otra medida, libre comercio. Y aquí antes nosotros cobrábamos altísimos aranceles para la importación. Éramos bastante proteccionistas. Y llegamos ahí y realmente fue una bajada, pero catastrófica. Y ahí es uno de los puntos que uno le critica al modelo, que no medimos que nuestras empresas estén preparadas para competir. Obviamente, nuestro desarrollo tecnológico era bastante precario en esa época. Ahora estamos por detrás de los países vecinos. En esa época estábamos peor detrás, pero muy lejos. Y bueno, esta fue una medida que no debió ser tan drástica para permitir y más bien hacer un plan que se fortalezca nuestro aparato productivo, industrial y pueda competir con empresas de afuera transnacionales muy poderosas, pueda competir en mejor posición. Pero ahí fue complicado porque el impulso que estaba iniciando a haber empresas privadas ya desarrollándose fue un freno para que hayamos desarrollado más rápido nuestro sector empresarial, nuestra industria, nuestra producción en el sector privado. Así que esa fue una medida que se la observa hasta ahora, que no se analizó si estábamos preparados o no para competir libremente. Claro, se pensó, dijeron que lo que puedan exportar, que exporten con libertad y lo que pueda ingresar, que ingrese. Y ahí el problema estuvo con lo que ingrese. Porque habían ya industrias afuera en otros países de años y años de trayectoria que tenían experiencia, tenían mejor tecnología, nos llevaban una ventaja larga y nosotros estábamos todavía en una condición precaria. Así que esa fue otra medida. Y bueno, como venía con una cantidad enorme de empresas públicas deficitarias, casi todas, el 98-99% de las empresas públicas eran deficitarias y le costaba muy caro al gobierno todos los años tener que financiar para que esas empresas sigan sobreviviendo, siendo deficitarias, porque eran los ferrocarriles, eran la línea aérea, y en fin, unas aceiteras, pero ya iban quedando chicas. Y ahí el gobierno decide empezar a privatizar algunas empresas. Privatiza para evitar seguir subvencionando ese gasto de las empresas y decide dejar que el sector privado resuelva, preste el servicio o produzca los bienes que tenía que producir, pero ya no como Estado como gobierno seguir con un gasto alto. O sea, significaba una gran cantidad de recursos que podían ser invertidos en salud, en educación, en infraestructura y algunas otras cosas importantes para servicios de la población. Pero en ese momento era gran cantidad de los recursos, de los ingresos que tenía el Tesoro iban
a suplir las diferencias de ejecuciones, las diferencias de ingresos y egresos que tenían las empresas públicas, que empieza a privatizar. Tenía que ser un paquete de medidas porque la situación era muy inestable, no garantizaba estabilidad a nadie. Y bueno, no se completó esto no se hizo todo a partir de 1985. Se privatizaron gran cantidad de las empresas y quedaron algunas, le llamaban en esa época empresas estratégicas, especiales y de todo. Y quedaron en poder del gobierno, por ejemplo, los ferrocarriles. Quedó Entel, quedó el LAB. Y posteriormente esas empresas fueron, y otras, y posteriormente en el año 96, que también han podido ver ustedes, se hizo lo que se llamó la capitalización. Le daban el 51% a un privado y que también administre el privado por un tiempo X. Y eso fue lo que ocurrió porque seguían deficitarias al año 96, pese a ser empresas estratégicas como el ferrocarril y otras, seguían con un déficit alto. Y entonces ahí llegaron y dijeron, a ver, una forma ya, no los privatizamos, no, privatizar es transferir totalmente la empresa a un privado por un monto convenido, por un monto pactado y desentenderse totalmente de ella. Y capitalizar ya significaba, capitalizar puede ser con una parte, un porcentaje, pero establecieron que ponga 51% de la inversión, del valor y que administre la empresa. Y obviamente que al Estado le pase su resultado de las ganancias anuales que hay. Entonces, esto se podría decir que tuvo un complemento en el año 96 con la capitalización, donde prácticamente el gobierno se deshizo de todo. La otra gran empresa fue Yacimiento, que capitalizó en partes, ¿no? Lo que es transporte, lo que es exploración, lo que es refinería, lo que es prospección y perforación, y en fin, así a varias empresas transnacionales que se adjudicaron el trabajo. Y bueno, todo eso que vamos a hablar después, que está nuevamente retornando al sector público, esa gran parte de lo que fue capitalizado en aquella época, hoy está en manos del sector público. Pero antes de pasar, a ver, escucho sus comentarios y sus preguntas si tienen. Adelante, jóvenes. ¿No hay preguntas, no hay comentarios? Dicen una consulta, ¿la privatización de las empresas públicas corresponde al modelo que se está aplicando el gobierno en turno? No. Más bien esa va a ser la tarea que van a leer, van a buscar material y hay que buscar los lineamientos y los objetivos del modelo social comunitario que se llama. Necesitamos que para la próxima clase todos le den una leída. Hay material de sobra. Hay que entender el modelo social comunitario y vamos a hablar la próxima clase. No es la privatización de las empresas públicas, no es del actual modelo. El actual modelo más bien busca expandirse, busca
tener más participación en la economía a través de empresas públicas. Está bien, licenciado, sino que mi pregunta correspondía a que los gobiernos anteriores presentaban distintos modelos económicos y dependiendo del modelo económico que se aplicaba en ese gobierno, podía la privatización de las empresas públicas se podría dar. Sí, correcto. Dicho, ahí en 1985, 86, 87 se privatizó gran cantidad de empresas públicas en esa época. Se estudiaba a sectores, actividades económicas. Ahí privatizó principalmente todo lo que era desmotadoras, ingenios, aceiteras, todo eso porque ya desde el lado privado ya se estaban implementando industrias importantes. Entonces ya no era necesario que esté metido el Estado donde ya estaba manejado por los privados. Ahí se dedicó a regular nada más. O sea, regular para que esas empresas, a ponerles reglas para que no aprovechen o de los que le dan la materia prima o de los que consumen el producto final. Pero regular en el buen sentido, no en el sentido de ponerle un precio que vas a vender a tal o a tal, sino ponerle reglas claras y ponerle autoridades que fiscalicen, no es más. Donde vieron ellos, a partir del 85, donde vieron ellos que ya los privados estaban tomando cuerpo, empezaron a retirarse. Esa fue la primera tanda, y eso duró hasta el año 96. Pero ahí, como igual se complicó, el tema de los supernumerarios se le llama. Cuando en una empresa se necesitan 200 trabajadores, pero en la planilla hay 400 que ganan sueldo. Ahí se nos está yendo el gasto en personal, servicios personales y no personales al doble. Si la empresa funciona con 200 y hay 400, los 200 que sobran estamos gastando realmente al fósforo, haciendo gasto que no corresponde, y esa es una de las debilidades del sistema público, que como todo se mueve por política, lamentablemente los candidatos hacen promesas, mejor dicho, de todo, hacen promesas y tienen compromisos electorales bastante, y esa gente les piden trabajo, puestos en la administración pública o en este caso en las empresas. Y como los compromisos políticos siempre son grandes, y por más que el aparato estatal sea grande, igual no alcanza. Así que en este caso la gente agarraba las empresas como tema como empleo para devolver favores políticos, y eso hacía que las empresas sean deficitarias, cada vez más deficitarias, porque iban creciendo esas planillas de a poco, iban creciendo y claro, el costo era para el gobierno. El gobierno le faltaba 5 millones de dólares al año para cubrir todos sus gastos, y el Estado le hacía transferencia. Y claro, eso significaba que cada vez el gobierno, más bien, en vez de aumentar su disponibilidad para salud, educación, infraestructura y otro tipo de servicios, más bien a veces tenía menos, cada vez menos, porque se le iba incrementando el déficit de las empresas públicas. Y ahí es lo que se llega a decir, bueno, vamos a capitalizar y nos vamos a retirar nosotros como sector público para dejar que estas empresas presten un buen servicio en primera instancia a la población, y por el otro lado sean manejadas de forma más eficiente.
otra pregunta? ¿Comentario? A ver, mientras se animan, vamos a tomar lista. Listo, me envían hasta el próximo martes y voy a dejar en la plataforma. Pero ya saben, lo subiré mañana la tarea a la plataforma, pero hasta el próximo martes quiero que todos me presenten línea de base. Así yo tengo unos 2, 3, 4 días para revisar, corregir y hacerle observaciones a cada uno. ¿Listo? Para que nadie se me quede atrás y no estemos con problemas a última hora. Ya les voy a ir poniendo fecha para las defensas, así que aceleremos el tema. A ver, ¿hay alguna pregunta, algún...? ¿De cuáles temas va a ser el examen, licenciado? No he definido todavía, pero es lo primero que uno avanza. No sé si hasta acá o hasta más atrás, pero todo lo que hemos ido avanzando. Yo les digo, sí, una semana antes cuando vamos a dar examen, ya cuál es tema. ¿Este martes va a ser la presentación, Licen? No es presentación. Es que me manden cada uno su trabajo ya hasta el capítulo 1. No van a presentar. Vamos a seguir avanzando el martes. El jueves, el martes, seguimos avanzando, pero paralelamente vamos haciendo el trabajo. Yo voy a recibir los trabajos, la cantidad que son, y voy a tener que leer uno por uno. Es posible que yo termine de corregir viernes, sábado, domingo, y cuando termine les voy devolviendo los trabajos con las observaciones en ese capítulo, y el martes les doy el otro plazo para el siguiente capítulo. Así vamos a ir avanzando. Está bien, licenciado. No se olviden que parciales, los exámenes van a ser presencial y también la defensa de este trabajo va a ser presencial. Licen, entonces se va a subir a la plataforma solo en Word para que... Solo en Word. Sí, solo en Word, para que yo les escriba en rojo y les ponga en color rojo, así los comentarios, las observaciones y qué es lo que van a hacer ustedes. Y les devuelvo. Ya, bien, Licen. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Disculpe, para las exposiciones hay que hacer diapositiva. Sí, el trabajo en Word y su diapositiva para su exposición. Listo, jóvenes, por ahora dejémoslos acá. Les encargo para el jueves una lectura sobre los lineamientos o los postulados básicos de la política social comunitaria, del sistema social comunitario. O sea, el sistema que llevamos actualmente y que viene desde el año 2006 hasta ahora, prácticamente. O sea, hay un paréntesis ahí, pero durante el tiempo ese que hubo el otro gobierno, no se aplicaron medidas casi de ninguna naturaleza que alteren el sistema en el que veníamos los años anteriores. Por lo tanto, y más bien ahora se da continuidad, y por eso es que hay que conocer, vamos a analizar, a ver si nos alcanza una clase entera para analizar, llegar a conclusiones, conocer a fondo cuáles son los postulados de
de la política económica del actual gobierno y obviamente relacionada con el agro. Lean, busquen estrategia de desarrollo agropecuario y ahí se van a dar cuenta los postulados. Y también vean cuáles son los postulados en el tema de desarrollo económico, las dos cosas. Denle una lectura para que podamos entender y sacar conclusiones al final de la clase. O sea, de forma más entendible, porque si es básico, digamos, leer antes de tratar el tema, porque así uno entiende, no está perdido de lo que están hablando de los demás. Así que por el bien de ustedes. Y además que estamos en ese régimen, en ese sistema y tenemos que conocerlo. Y en este caso nos toca profundizar para la parte agropecuaria. ¿Alguna pregunta? Ok, nos vemos el jueves. Hasta luego, licenciado.